Everything has a beginning. It's a driving force in our human experience. Every person, every idea, every journey starts somewhere. Whether it's one small step in a new direction or a catalyst that ignites a spark. It's a moment when, from this point forward, nothing will ever be the same. It's not always comfortable. It's not always easy. But it is a start. ¿Qué puede lavar nuestros pecados? Yo quisiera que leyéramos, si aparece ya ahí, y que todos de una manera muy reflexiva para comenzar hoy en este quinto tema de nuestra serie, otra vez comenzar, punto de partida. Todo comienza, todo tiene un inicio, incluso sin que nos hayamos dado cuenta. ¿Qué puede lavar nuestros pecados? Bueno, para todos los que nos están visitando allá en Celaya, por lo menos yo recibí la noticia de 3 visitas, ojalá hayan llegado. Yo supe que Joana aquí trajo visitas desde los domingos antepasados que no estuvimos y creo que llegó tu visita, si no estoy mal. Y algunos que ya se habían esfumado un poquito, ¿verdad? Llegaron. Eva tenía una pandemia que no la veía en persona. Aquí está Eva con nosotros desde Celaya. Y la verdad es que nos vemos en el Facebook, vemos los mensajes, nos retroalimentamos. Y esto que estoy planteando aquí de inicio, para algo duro, que puede lavar nuestros pecados, es algo con lo que hemos lidiado todos nosotros. A lo mejor no así como pecados, ¿no? A lo mejor dice alguno todavía con sus errores, con sus equivocaciones, con sus frustraciones, con todo lo que trae de su bagaje, que solamente cada uno de nosotros sabe lo que trae en el morral y lo que ha vivido. Es algo duro, es algo difícil, pero sin duda, sin temor a equivocarme, dándole la bienvenida a los que nos visitan en las instalaciones en Celaya de Conexión Vida y también los que están acá y los que nos están viendo en todas partes. La pregunta sigue sostenida en el aire. ¿Qué puede lavar nuestros pecados? Ahora, realmente toda esta serie trata de responder la pregunta, ¿cómo sería tener un punto de partida como adulto? Un nuevo punto de partida para nuestra fe, porque cuando niños, bueno, pues alguien nos dijo, debes creer en Dios, y luego ese deber dice, y debes orar así a Dios, y debes platicar así con Dios, y debes hablarle así a Dios, incluso te debes de confesar con Dios así, y en alguna manera alguien nos llevó al templo, de la religión que sea, o incluso algunos para tratar de lidiar con nuestro pecado y tratar de resolverlo, así como adultos adoptamos ya, pues en una postura adulta, lo que sabemos que como adultos hemos hecho, porque cuando niños tuvimos un punto de partida, de inicio, se brincó de más aquí, déjeme regresar, ese punto de partida, bueno, a veces la tecnología también falla, ¿no? Y espero que tuvimos un punto de inicio donde sin darnos cuenta comenzamos a creer en Dios. De hecho, los niños por naturaleza, hasta los 12 años, son adoradores por naturaleza, buscadores de Dios, porque Dios instaló eso en nuestro corazón. Pero los adultos después fuimos creciendo y la brecha generacional se fue haciendo más grande y un espacio mayor de lo que fuimos como niños. Y ahora el peso de la vida, el peso de las obligaciones, el peso del vertiginoso tren de vida, que nos obliga a llevarle el ritmo a la mayor parte de la gente y que va aplastando y colapsando nuestra fe, y que esa fe de niño hoy, para los reclamos y los rigores de una vida actual, pues a lo mejor en muchos no es suficiente, y allí el debilitamiento y el abandono de muchos de nosotros en nuestra adoración y devoción a Dios, ¿por qué no decirlo así? En nuestras disciplinas privadas personales, como orar y hablar con Dios o incluso leer la Biblia. Así que como niños tuvimos un punto de partida que para nuestra fe fue suficiente porque los adultos por ahí nos guiaron. Y como niños llegamos a pedir también perdón. En esa enseñanza que decía ya,
nos hicieron que incluso cuando te ibas a la cama decías, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado o dormir confiado. Y entonces ya el niño miedoso, nosotros en la mayoría, ya dejó de ver fantasmas y tu fe alcanzó para conquistar tu noche, dicho de otra manera. Y cuando crecimos, comenzamos a decir, perdónanos nuestras deudas, como está enseñado ahí en Mateo 6, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, como que se volvió más formal o más seria nuestra oración. Ya no en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Pero ese perdón a nuestras deudas también se volvió algo litúrgico e irreflexivo y poco sentido. Como algo que se dice al aire y no se habla con nadie, más cuando se repite y se repite y se repite y lo mismo dice uno y otro y se vuelve impersonal y no una relación y una plática con Dios, porque se acordarán, Josué la semana pasada, desde Celaya transmitiendo, nos hablaba del rol de las reglas. Y las reglas en Dios y con nosotros vinieron después de Dios establecer su relación con los suyos. Y las reglas fueron como las reglas del juego después de decir, ok, ya tenemos una relación y como prueba de esta relación, ahora vamos a tener estas reglas. Y no eran cosas así repetitivas, sino una relación real, diaria, cotidiana, natural, familiar, porque Dios dejó el modelo de club o el modelo de vecindario o el modelo de la escuela, si lo dijo así Josué, por adoptar el modelo de la familia. A Dios le encanta el concepto familia y a todos nosotros nos ve como sus hijos. Y como tales, nos trata y se relaciona con nosotros. Y entonces las reglas vinieron a ser la prueba de la relación y el obligar y vigilar esas reglas, la gratitud al establecer esa relación de nosotros con Dios y porque Dios lo hizo, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que reglas, decía Néstor el viernes también, creo que antepasado, reglas sin relación es igual a rebelión. Papás, aquí todos presentes, el modelo de Dios es la relación, la familia, para no causar rebelión entre nosotros y que estas palabras se vuelvan así, rutinarias. Pero cuando crecimos y se hizo grande el espacio, la brecha generacional entre lo que fuimos como niños y ahora adultos, por eso tenemos problemas con nuestros hijos, porque no los entendemos, hay un espacio entre ellos y nosotros y otras generaciones, no solamente a nuestros hijos, hay muchas personas que no son de nuestra generación, que no entendemos y que incluso a veces censuramos. Ya como adultos, el pecado se convirtió en algo más grande para nosotros que gritar en la casa, o no decirle la verdad a tu mamá, o no hacer la tarea. El pecado se convirtió en la omisión, no solo de hacer lo bueno, sino de cometer lo malo e ir en pos de lo que incluso nuestra propia conciencia, sin que nadie nos lo diga, nos grita y dice, estás mal, está mal lo que tú estás haciendo. Y ese pecado, en alguna manera, se ha puesto como la nube que va tras nosotros, aun cuando ya lo hemos dejado esos eventos en el pasado, y como vamos a ver, basta un nombre, basta una canción, si te recuerda el asunto, basta un lugar para traer todo de regreso y que cobre vida, aunque lo hemos dejado en el pasado. De hecho, en alguna manera, con nuestro pecado, podemos resolverlo y seguir adelante, pero ¿quién nos quita esos sentimientos? ¿Quién hace que olvidemos eso que nosotros llevamos por dentro? Porque el pecado de los adultos es algo más que la mentira de los niños o la omisión de la tarea de los niños o el irse de pinta de la escuela, ¿verdad? Como los chavos hacen hoy, que no, es más, porque es entrar a una recámara que no es tu recámara, es tomar algo que no es tuyo, y con eso yo creo que me estoy explicando perfectamente bien, o quedarte en la computadora en lugares donde no te debes quedar y recibir ese mensaje visual que difícilmente lo borrarás por el resto de tu vida, de tu memoria. Y como pecado, cuando te apropias de él, te hace sentir mal. Y ahí está parte de la religiosidad, porque hay personas que cuando se sienten mal, dicen, ay, cómo nos dio duro hoy el predicador, y parecía que me estaba hablando a mí, y me sentía tan mal y tan cargado, que decía, de veras que me sentía más lejos de Dios que nunca, pero vi mi necesidad y no hizo nada para arreglarlo. Esa es la religiosidad, cuando algún predicador nos da duro y nos gusta, ¿no? Como un estilo de masoquismo espiritual que retrata todo lo que eres, pero que no te ofrece ninguna solución, porque es el círculo vicioso o viciado de la religiosidad y de la costumbre y del quedar bien, pues con la religión, que son puras cosas
externas. Y ojalá me den tiempo todos los que están aquí conectados como para terminar de explicarme a lo que vamos y no le apagues. Yo sé que le puedes apagar, pero déjeme decirle como dicen los chavos, dame chance de llegar al final y los que están aquí pues los tengo ciertamente de alguna forma cautivos, ¿no? Porque difícilmente se levanta alguien y se va en una congregación pequeña porque te ves que te le dicen, ¿y por qué se fue? No, todavía no llegaron los diezmos y las ofrendas para que nadie se vaya. No, ¿por qué se fue? No. Volvió el sonido. Me vieron aquí como merolico y algunos aprovecharon para irse. No, no se vayan, regresen. La culpa, estaba diciendo, se fue el sonido. Es algo poderosa y entonces esa culpa cuando es fundada, cuando no es infundada, porque hay culpa irreal, que la gente te quiere culpar de esas cosas, pues la culpa real se vuelve en vergüenza, que paralizante es. Pero además, cuando nuestro pecado trascendió y la gente se enteró, escuchen esto, es más fácil que Dios te perdone a que la gente te perdone. Porque todo el mundo tiene un sentido de justicia que se violentó y quiere venganza, no quiere justicia, quiere venganza. Pero Dios, que es gracia y amor, es con el que tratamos, y déjeme partir de allí en punto de partida, es lo que más nos debe de interesar. Así que todos, sin excepción de nadie, tenemos cosas en nuestro pasado que nos persiguen. Nos persiguen y no nos dejan solos en la noche cuando estamos dormidos. No necesito validar esto que estoy diciendo con nadie, porque estamos hablando entre adultos. De nada valdría la pena defendernos y engañarnos. Yo he escuchado cantidad de veces, cientos de veces decir, es que yo no soy tan malo o yo no soy tan pecador. Miren, vamos a hacerlo una traducción de esto. Soy pecador, pero no tanto. Soy malo, pero no soy tan pecador, no soy tan malo. Soy malo, pero no tanto. Pero eres y soy. Y el asunto allí es que ese pecado, eso que hemos pecado, solo necesita, para recordarlo, una palabra, les decía hace rato, una canción que te recuerda una situación, un mensaje que está allí, una imagen. A veces alguien dice, vamos de vacaciones. No, allí no podemos ir. Pero la gente dice, ¿pero por qué ahí no? Es que a mí me traen malos recuerdos. ¿Y qué culpa tenemos los demás de tus malos recuerdos? Diríamos los egoístas, ¿no? Un hombre para traerlo todo de regreso. Y parece que es hoy otra vez el asunto, sobre todo cuando no se ha arreglado. Miren, pero la pregunta sigue en la atmósfera. ¿Qué puede lavar nuestros pecados? ¿Qué puede quitar y levantar? El alcohol puede hacer que te olvides un rato, ¿sí? El baile y la pachanga y la fiesta, hace que allí en el vacío que todos tenemos te olvides y lo que a algunos les gusta bailar y todo ese ruido, particularmente a mí no me gusta cuando es estridente, no puedes ni platicar. He estado en eventos así por necesidad, no me gusta estar en esos eventos donde estás ahí gritándole al que está ahí, oye, pero acá estoy gritando y te quedas afónico y sales de ahí, parece que los oídos te zumban. Y claro, los que están allí, pues su oído se va afectando y entonces tienen que subirle, músicos, y tiene que subirle, y nosotros somos los que sufrimos. Yo preferiría que le bajáramos al volumen y nos dejara platicar. Pero ahí estamos en la fiesta para acallar nuestras conciencias y nuestras culpas no imaginarias, fundadas, y los viajes y las compras, porque todo eso es para tratar de lavar
nuestros pecados. Entonces lo podemos disimular y sin embargo siempre hemos peleado o hemos estado emproblemados para tratar de quitar la culpa. Por eso sabemos que podemos vivir mejor a partir de ahorita. Sí, sí lo podemos hacer. De hecho hay muchas cosas a nivel etiqueta, la universidad, los alcohólicos anónimos, los neuróticos anónimos, la disciplina personal, tu empuje propio, tu fuerza de voluntad, hace que vivamos mejor a partir de este momento. Pero ¿cómo se supone que arreglamos el pasado? Está difícil, ¿no? Arreglar el pasado. ¿Ven cómo estamos en un tono más reflexivo? Porque estamos viendo que lo que Dios le pidió a Abraham es exactamente lo que está pidiendo con nosotros. Por eso, si no has visto desde la primera serie de esta serie, la primera sesión de esta serie, sería bueno regresar y decir, Dios quiere que confiemos en Él para arreglar algo que está probado que nosotros no podemos arreglar. Algo que solo requiere una acción sencilla. Una acción, ¿por qué no decirlo así? De obediencia, de fe. Abraham, el padre de muchedumbre de gentes que no tenía ni un hijo y que no podía arreglar esa circunstancia actual, pero que también fue parte de su pasado, Dios le dio un futuro para construirlo a partir de él, Abraham, poner su confianza, justo lo que Dios quiere provocar en nosotros y luego, después de validar lo que Él es para nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor, no poner reglas antes, sino estas vienen después y solo para validar que tiene una relación con nosotros. Así que sí, podemos decir que lo sentimos mucho, lo siento, ay, qué triste estoy por todo lo que he hecho, ¿no? Y a veces está muy liviano el asunto, ¿no? Así como un trámite de, perdóneme, como los niños, ¿verdad? Hay mamás, por cierto, que enseñan mal a sus hijos. Mamás, también papás, sí, también los papás, o los dos. Pídelo, por favor. Ay, pastor, ¿eso está mal? No, no está mal, pero es la palabra mágica, ¿no? Vamos a suponer que a tu hijo, y está bien que le enseñes, que pida las cosas, por favor. Pero llegas a la casa de alguien, y ese alguien está estrenando un teléfono, es un iPhone 12, de los que les gusta al pastor Josué, iPhone 12 Plus Max o Max Plus o no sé cómo se diga, ¿no? De 500 gigabytes, lo máximo, ¿no? Lo mejor. Y entonces el niño de la casa, quien los papás le pudieron comprar eso, tiene uno de esos. Y llega el vecinito que está acostumbrado a que su mamá le enseñó las palabras mágicas, pídelo por favor. Y entonces el niño quiere el teléfono de su vecino. Y entonces el vecino, no, pues como un niño egoísta, pues además no se lo quiere prestar, ¿no? Y entonces la mamá, así cándidamente, tersamente, con una voz que, ay, qué voz tan espiritual, le dice, pídeselo por favor, mijito, hasta que estoy diciendo la voz así, ¿no? Pídeselo por favor, y porque te lo pidió por favor, ¿ya lo tienes que entregar? No, no es así, no está obligado el muchacho, pero algunos piensan que sí, así que ese por favor está mal dirigido, está mal enseñado. Sí tienen que pedir los muchachos por favor las cosas, pero esto es como pedir o decir, lo sentimos. Y ya porque dije lo sentí, ya se abrieron las puertas y todo se arregló. Ustedes, nosotros, los que estamos aquí, los que están en Celaya, saben que no es así. Que no es nada más, sí, perdóname como trámite nada más. Y menos cuando, a ver, pide perdón. Pues es un pide perdón arrancado. No es real. No te nació, aunque no nace eso en el corazón. Pero no hay una conciencia donde podrías pedir perdón, pero no es real. Es un trámite. Por eso, algunas de las cosas que hemos hecho se ciernen sobre nuestra cabeza como una nube y van atrás de nosotros todo el tiempo. Y puede ser que tratemos de vivir diferente, pero no lo podemos hacer. Y luego viene una frasecita que es muy, digamos, de boga, muchachos, ¿no? Cuando dicen, es que todo el mundo lo hace, los chavos, ¿no? Todos dicen, es que todo el mundo lo hace, mamá, todo el mundo va para allá, todo el mundo vive, toma, fuma y hace todo eso, que aquí no estamos hablando de en contra de esas cosas o no, si tú lo quieres hacer, bueno, es tu decisión. Finalmente, como tú tienes el derecho de hacerlo, yo tengo el derecho de no hacerlo y pensar que deberíamos no hacerlo, ¿no? Pero ese es nuestro derecho en tanto relativismo de nuestros días. Algunas de las cosas que hemos hecho, no obstante, se ciernen sobre nuestras vidas como una nube y nos acompañan y viene este cliché de todo el mundo lo hace y los adultos lo decimos así e intentamos sepultarlo en el mar de la humanidad. Todos son pecadores, todos se equivocan, después de todo no estoy tan mal porque me comparo mi pecado con el pecadote de los demás, ¿no? O mis pecados con los cientos de pecados de los demás, que algunos parecen que se avientan un clavado en la alberca del pecadaje, déjenme decirlo así, y ya no se sabe cuándo se portan bien y cuándo se portan mal. Duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y todos hemos lidiado con este tema, la verdad es que sí, pero a lo mejor no así,
sino como error. Y luego viene la excusa donde dice, nadie es perfecto. Bueno, eso es la verdad. Nadie es perfecto y viene la excusa como joven. Pues era joven, estaba ebrio, dicen algunos, no sabía lo que hacía. ¿Cómo me indignaba a mí en sus tiempos eso de, es que estaba ebrio y no sabía lo que hacía? Parece más un pretexto y una excusa como una aspirina, ¿no? Los pretextos y las excusas y las explicaciones solo quitan el dolor por un tiempo, pero luego vuelve, así como el mejoralito y el desenfriolito que ya ni existe y la aspirina. Te quita los síntomas un rato, las explicaciones y las justificaciones, pero no te resuelve el asunto. El problema está allí. Estaba enojado, no sabía lo que decía. Perdóname por esas palabras hirientes que te dije. O estaba solo, me sentía sin que nadie me acompañara y en mi reclamo de desesperación, pues hice todas estas atrocidades y luego es parte del desecho de la vida, soy parte de lo que quedó y todo ya uno no lo quería, yo lo tomé y nadie me quiere, todos me odian. No sabía lo que hacía. Son excusas, son explicaciones. Bueno, alguien ha dicho por ahí que cuando alguien da explicaciones, a explicación no pedida, culpabilidad aceptada, ¿no? Y vienen los niños, papá, bueno, miren, Samuel, los que lo conocen, Samuel está ahí en la cabina, ¿no? No está saliendo en cámaras. Nos íbamos de la casa, Caro y yo regresábamos, y luego de repente el primero que nos recibía era Samuel, 8 años, tal vez, 6, de ahí para abajo. Y se paraba y se ponía las manitas aquí atrás, y estaba así como yo ahorita, que no ven, sudando, y decía, ¿qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué? Entonces, al principio, la primera vez es, ¿qué te pasa, Samuel? Ya después con el tiempo aprendimos, porque lo hizo como 3 o 4 veces, que solito se entregaba y cuando decía, ¿qué mamá? Es que había hecho algo y como diciendo, ¿ya te diste cuenta de lo que hice? Más o menos así. Nuestra conciencia se para delante de la humanidad y dice, ¿qué fue lo que hice? ¿Ya se dieron cuenta de lo que hice? Y nos ponemos a sudar sin que nadie nos persiga. Miren, estamos hablando de perdón, pero del perdón que necesitamos, del perdón que no entregamos, del perdón que estamos queriendo pagar y de la forma que queremos borrar nuestros pecados de estos pecadores. Cuando perdonamos, nos damos cuenta que hay la liberación de un esclavo y ese esclavo era nosotros, porque el perdón es renunciar al derecho de que se me haga justicia, pero aquí va más dirigido a Dios que a nosotros. Perdón es renunciar a mi derecho de que se me haga justicia y ahora ver a la persona como que no me debe nada, pero aquí hágalo al revés. El perdón es la manera, la forma en la que Dios nos ve y que ahora nos libra de la deuda y nosotros estamos tratando de resolverlo con religión, estamos tratando de resolverlo con buen comportamiento, estamos tratando de resolverlo con un comportamiento hoy diferente, pero no borra y no quita el pasado, sigue allí y molesta nuestras conciencias y de hecho, como pípilas. Miren, los que estén viendo aquí, que sean de otro país o que no sepan, como por ejemplo los de Guatemala, ahí está María Isabel Sierra, o los del Salvador, que a veces se conectan como Ana Josefa Segovia, o que están los de Estados Unidos, como se me fue el nombre, Francis Guerrero, o Marta, en fin, y que no sepan, el Pípila es en Guanajuato, un personaje histórico que se puso una piedra y que así libró una batalla, pues ahí estaban quemando y en fin, el asunto es alguien cargando una piedra grandísima y no te la puedes quitar y estás buscando perdón y la pregunta de otra manera es, ¿hay alguna forma de perdonarme? ¿Hay alguna manera de perdonarme? La respuesta invariablemente es no, no puedo perdonarme. Por eso la gente incluso dice, no hay un libro, pastor, donde hable de perdón, pero de que yo me perdone a mí mismo, no te puedes perdonar. La verdad es que estamos tratando de resolver algo para lo cual no tenemos nosotros forma de hacerlo. De hecho, cuando hablas de ser un pecador que tiene necesidad de perdón, estás diciendo soy un deudor. Miren, le debo a mi esposa, le debo a mis hijos, le debo a mi matrimonio, le debo a mi ciudad, le debo a mi vecino con quienes hemos portado mal, le debo a todo mundo. Debí portarme diferente con mi primera esposa, por eso me divorcié. Debí portarme diferente con mi segundo esposo, por eso llevas 3, porque eres un deudor, eres una deudora, somos deudores. Nos debemos a nosotros mismos, nos debemos en el sentido de decir, hay algo conmigo que no se ha compuesto y que no lo puedo componer. Estoy tratando en este momento de ver que las 2 semanas pasadas atrás vimos una diferencia entre equivocado y pecador. La gente hoy, para bajarle de categoría,
dicen, me equivoqué. Los errores se borran o se corrigen, los pecados los abrazas y sientes el peso de tu maldad. Es la gran diferencia. ¿Quieres aprender más de esto? Dos sesiones hacia atrás vimos esta diferencia entre equivocado y pecador. Hace un ratito ustedes no lo vieron, pero normalmente ya no batallamos con las cámaras, ya no batallamos con el internet, ya no batallamos con que esto se conecte al switcher para que ustedes lo puedan ver claro en tiempo. De hecho, hasta se apagó el sonido porque se desconectó un cable allí, que deberíamos tener cuidado al mover eso para que no se vuelva a desconectar. En fin, todo eso pasó, lo pudimos corregir. Y fue porque estaban actualizadas el programa en unas cámaras y en el switcher no. Y entonces no podíamos conectarlo y ya, mejor lo hicimos, estamos sin cables. Está wireless ahorita y está funcionando. Imagínense nada más, ¿no? Regresamos al pasado. Eso es una equivocación. Falta de información, falta de pericia, falta de saber y tener los elementos y cometes un error que después puedes corregir. Pero cuando hablas de pecado, incluso a veces es algo planeado. Muchas veces es planeado. Por eso que puede lavar ya, más personal, no, nuestros pecados. ¿Cómo dice ahí? A ver, ayúdenme a leer todos. Que puede lavar. Y yo como que bajaron la voz en mis, en pronombre personal posesivo. Mis, los míos, no los demás. ¿Qué puede lavar mis pecados? Bueno, la verdad de esto es que cada sistema de religión ofrece una solución a este dilema. Es decir, cada cuerpo religioso y de creencias, en eso se basa la religión. Dice, mira, si haces todas estas reglas y te portas de esta manera, pues puede que llegues al cielo y puede que Dios te reciba, porque si tu justicia te alcanza, que no es mucha, por cierto, porque hay más maldad que justicia, pero lo queremos poner así la balanza, en el juicio, en el día final, pues puede que Dios tenga un rinconcito para ti allá en el cielo, ¿no? No hay rinconcitos en el cielo, pero así lo dice la gente y los sistemas de religión, el que sea, pero por paradójico que sea, por arrogante que nos parezca, por increíble que pudiera pensar alguno que sea, solo hay una única persona que se ofrece como la solución al problema del pecado. No estamos hablando que Él tiene la solución. Jesús, estamos hablando de Nazaret, se ofrece Jesús de Nazaret como la solución, como la verdad, el camino y la vida. Aquello con lo que la religión, nuestra conciencia, nuestras buenas obras y todo lo que hemos hecho no ha podido lidiar y borrar, tomar nuestro pecado, levantarlo y llevárselo lejos de nosotros, Jesús, por increíble que nos parezca, es la persona única que se ofrece como la solución, no como el que tiene la solución. Él mismo es la solución. Y miren, lo va a decir así Juan, uno de los 12 apóstoles, el más pequeño de ellos, en su narrativa, cuando escribe Juan, va a hablar de otro Juan. Juan, el que habla, es el que vio y fue testigo de todas estas cosas, pero además va a hablar de otro Juan, que es Juan el Bautista, y no es Juan el Bautista para decir Juan el Metodista, Juan el Presbiteriano, Juan el Católico, o sea, no es el asunto, ¿no? Juan el Bautista realmente fue una forma de identificarlo porque realmente debería ser Juan el Bautizador, porque había una práctica de lavar los pecados en el bautismo, pero aquí Juan, de una manera ruda, de una manera enérgica, vestido con piel de camello y comiendo miel silvestre y langostas, la gente venía de todas las partes para venir a él y se volvía una locura todo aquello y de una manera ruda, sin tacto, les hablaba de su pecado y la gente se sentían compungidos en su corazón y obedecían a lo que Juan estaba diciendo porque de parte de Dios, Él estaba allanando el camino y estaba haciendo que se fuera la gente preparando en su corazón. Miren, vamos a leer este versículo que está en Marcos capítulo 1 y luego veremos lo que dice Juan. Marcos es el más dinámico de los evangelios y salían a él, a Juan el Bautista o el Bautizador, en toda la provincia de Judea, toda la provincia de Jerusalén. Todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, sumergidos, podría decir allí, confesando sus pecados. Ahora, Juan el Bautista es una manera hiperbólica la que está usando allí la Biblia. Por supuesto que la hipérbole es que esto es una exageración, pero sí, venían cientos o miles. De hecho, Juan el Bautista o el Bautizador habla de él, el Corán.
es uno de los nombres que ofrece el Corán, pero también Flavio Josefo, historiador romano, judío, pero trabajando para el Imperio Romano, habla de Juan el Bautista. Así que esta es una historia real que narra Marcos y que recibió, por supuesto, de Pablo o de Pedro, perdón, recibió de Pedro en el caso de Juan Marcos, si pudiera ser así, toda esta información. Así que ahí está la gente, ahí está el tumulto. Dice la gente, tumulto de gente. Si es tumulto, ya es gente, ¿no? Y ahí viene todo el contingente y se agolpan y increíblemente obedecen y escuchan todo lo que Juan el Bautista le está diciendo y le creen. Pero entonces viene un grupo especial, son los fariseos. Y los grupos antagónicos sectarios de aquellos días y se apostan ahí, toman fila, quieren ver lo que está pasando, cuál es toda esta locura que está allí haciendo Juan el Bautista y cómo la gente se agolpa, ya saben, se ponen allí juntos todos y no hay sana distancia y no usan cubrebocas como en nuestros días y no les importa la pandemia, ¿no? Así estaba pasando, vivan toda la gente ahí estaban. Y entonces le preguntan a aquellos fariseos, ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Salvador del mundo? Porque todo esto que estás haciendo, tenemos miles de años esperando el Salvador, queremos decirte, Juan el Bautista, por lo menos ahí en ese punto de la historia, 4,000 años de espera del Salvador, y para cuando se escribe esto, 1,500 años atrás, los judíos habían sido formados como nación. Así que estaban esperando por lo menos 1,500 años al Mesías. ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Ahora sí, en Juan el Bautista va a responder. Y esta es la respuesta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto quiere decir que Juan estaba preparando el camino, como justamente hizo, para que viniera Jesús, a allanar el camino y que la gente comenzara a despegarse de su religiosidad, porque Jesucristo, Juan primero como su precursor, anunciaba una nueva era, una nueva forma, una nueva manera, un nuevo pacto. Lo antiguo quedaba consumado y cumplido en la persona de Jesús. Aquello de los rituales y de todas las fiestas solemnes y de los días de guardar, que todo eran sombra y figura de lo que Jesús haría en el futuro, quedaban ya consumados y ahora era momento de ir a la nueva era, a la nueva dispensación. Por eso no le conocían. Y en ese momento Jesús va a ser divisado, como decimos acá en Querétaro, en Colón, Querétaro, en Tequisquiapan, Querétaro, en Pinal de Amoles, divisado. ¿Está bien dicho eso, divisado? ¿O es así nada más rural el asunto? Divisado, ¿verdad? Lo divisó, lo vio. Este es el que viene después de mí, dice el siguiente versículo, que sería el 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Respuesta categórica, yo no soy el importante, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero ustedes no lo conocen. Así que Juan el Bautista, de repente en su diálogo y en medio del contingente, del tumulto, hace una pausa y se queda serio y comienza a divisar y a ver hacia el horizonte, y Jesús está en la fila para ser bautizado. Sí, me escuchó bien. Está formado porque Jesús es una persona de orden, es una persona de respeto, es una persona de humildad, es una persona de sencillez. También es Dios en la carne, no tiene necesidad de todo esto. Podía ser un chasquido de dedos y todos tendríamos que hacer las cosas correctamente, pero viene a invitar, viene a modelar, viene a enseñar, viene a entregarse. Y en medio de todo ese tumulto, como si de repente se abriera, como en algún momento se abrieron los cielos, la gente levanta la vista a Juan y dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí. Bueno, si estaba Jesús por allá decía, he aquí. Hoy todo el mundo se llama Jesús aquí en México, pero en Estados Unidos se les hace raro que la gente se llame Jesús, he aquí. De hecho, en el Corán hay muchos Moisés, como en el cristianismo hay muchos Josés y Jesús, porque tenemos esa tendencia religiosa de hacer las cosas. Pero aquí está. A ver, atención, quita todo tu sistema de religiosidad y entiende que aquí hay una persona que es más que un hombre, porque es Dios en la carne. Y dice aquí, hay aquí el Cordero de Dios. El Cordero. Y algunos esperaban ver a alguien balando, ¿no? Como oveja. No, es un hombre. Y automáticamente les puede pasar como una película los 1,500 años que tienen desde su salida de Egipto los judíos, porque Dios
con la Pascua. La primer Pascua fue la última de las plagas, que viene el ángel de la muerte y toca a los egipcios, y se acordarán todos los aquí presentes y los niños en la película del rey de Egipto. ¿Qué le decía Moisés a Faraón? Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Ya ven cómo se han visto películas? Deja ir a mi pueblo. Pero tuvo que haber las ranas, los piojos, se puso la agua sucia, todo lo que pasó. Pero Faraón tenía el corazón duro. Así que Dios les dice, vas a confiar en mí. Tú no vas a entender lo que voy a hacer. Pero con esta última cosa, Dios te va a sacar con mano fuerte de Egipto y Faraón te va a dejar ir. Y entonces dice, sacrifiquen un cordero. Iba a decir, inmolen, de inmolar, o rediman, o hagan un holocausto. Pero la verdad es, sacrifiquen un cordero. Y en la sangre que este cordero derrame, en el dintel de la puerta, pongan su sangre. Y luego pasará el ángel de la muerte de parte de Dios y no tocará las casas que estuvieren bajo esa sangre, tipificando los que se ponen bajo la sangre. Pero ya no de un cordero, sino de este cordero. Ya no de un animal, sino un animalito que representaba sangre, una manera cruenta de recordar el precio del pecado y la maldad de los hombres, que por cierto, no hubo una restitución total en ningún cordero por el número de pecados de los pecadores o el cientos o miles de corderos que fueron inmolados. Sino aquí viene el cordero, es el cordero de Dios. Ahora, qué interesante es esto. Cordero de Dios en hebreo no está escrito así. Cordero de Dios está Dios cordero, así está en griego. La D no implica. Como dicen el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Cordero de Dios, Dios el Cordero. Es diferente, ¿verdad? Es Dios mismo visitando a la gente para que ahora Él fuera el sustituto por nuestro pecado. Por lo tanto, quita. Eso es expiar. Algunos a veces no entendemos la palabra, ¿verdad? Que sí es una palabra muy teológica. Es expiar, es quitar. Quita y lleva lejos de nosotros. El cordero quita, pero no cualquier cordero, el cordero de Dios. ¿Y qué es lo que quita? Con lo que venimos diciendo, con lo que venimos lidiando, con lo que viene una nube detrás de nosotros, con lo que ha echado a perder nuestra vida y nuestra conciencia nos acusa y tenemos culpa paralizante, que es atroz con nosotros. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, pero el pecado del mundo, de los judíos, de los romanos, de los europeos, de los latinos, de los sudamericanos, de ustedes, de mí, de ti. Quita el pecado del mundo. Así que el plan de Dios es que tuviéramos un Cordero que quita el pecado. Y cuando estamos hablando del misterio de Cristo, que Juan y sus apóstoles, los demás conocen, Jesús sanaba a los ciegos, Jesús daba vista pues a los ciegos, sanaba a los leprosos, quitaba pues la lepra de su carne, resucitaba a muertos y la gente se agolpaba atrás de él. Un ministerio exigido, un ministerio agobiante, pero llega un punto final y climático del ministerio de Jesús, que a lo mejor ustedes recordarán, y estamos pisando la última noche donde Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Esta es la última vez que comerá este pan y beberá este vino con sus discípulos hasta que lo vuelva a beber en su reino, dijo Jesús, con los suyos. Esta última noche están todos reunidos y Jesús de repente va a decir, ahora celebren la Pascua, con la cual ustedes 1500 años han celebrado que Dios los sacó de Egipto, pensando en un cordero y el dintel ya pintado de la sangre del cordero y saliendo y siendo liberados de esclavos. De aquí en adelante, esto es ofensivo, la van a celebrar en mi nombre. Es algo que no entendemos hasta el día de hoy, porque en ese momento Cristo es como decir, de aquí en adelante no vas a celebrar tu éxodo de Egipto, no vas a celebrar tu salida de Egipto o tu liberación de la esclavitud de Egipto. Vas a celebrar que en mí tendrás vida, que en mí tendrás liberación, que en mí tendrás perdón de pecados, porque eso que Dios hizo desde el libro de Éxodo, ahora, después de 1500 años, me apuntaba a mí o me reflejaba a mí. Miren, dejen decirlo de otra manera para que me explique un poco más claro lo que estoy diciendo. ¿Qué celebramos el 24 de diciembre? Nochebuena. ¿Y el 25? Navidad. ¿Y a quién celebramos? El nacimiento de Jesús. Y si yo les dijera hoy, hermanos, amigos, parientes, todos aquí presentes, el próximo 25 de diciembre ya no vamos a celebrar más el cumpleaños de Jesús, vamos a celebrar mi cumpleaños. No se vayan todavía, lo estoy ilustrando, no estoy diciendo que así sea. Así de shock era lo que estaba diciendo Cristo. Porque por 1500 años
habían representado el cordero pascual con un cordero, pero ahora viene Cristo y dice, esa será mi carne que será entregada por vosotros. En el pan, esa será mi sangre, el vino que será derramada por favor de vuestros pecados. Y ahora, cada vez que la tomas, la Pascua, recordarás que soy yo entregado por ustedes, porque ya nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nuestros pecados. Eso quiere decir que estamos entrando en un nuevo pacto con la humanidad. Dios tiene la manera de restablecer la relación, y eso es solo a través de Jesús nuestro Señor. Por eso, en ese nuevo pacto, Dios tiene nuevas reglas, y las reglas es ser familia, ser relación con Él, confiar en que Él ha hecho todo esto para poder reconciliarnos con Él y quitar de nosotros la nube de pecado que anda detrás de nosotros, porque ¿qué puede lavar nuestros pecados? Sino solo de Jesús, su sangre, solo de Jesús, su sacrificio. Y cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, murió no porque llegaran a romperle las piernas, porque básicamente cuando alguien estaba crucificado era una muerte lenta, en agonía terrible por asfixia. La persona que estaba crucificada, porque Cristo no fue el único crucificado, sufría días y a veces semanas de ir perdiendo la fuerza como para llenar su caja torácica en sus pulmones y permitir que la sangre se oxigenara y llevar eso a todas partes de su cuerpo. Básicamente caían en una somnolencia por su propia intoxicación, claro, con el sol, las aves, la infección, los golpes y todo, pero a Cristo lo golpearon en la noche. Se acordarán de la noche que le aprendieron. A Cristo lo azotaron durante la mañana, lo vejaron todo el tiempo. Cuando Cristo muere es porque ya no había nada de sangre en su cuerpo. De hecho, el Salmo 22 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Y podríamos hablar ahí de una supuesta aneurisma en lo que sufrió su corazón en alguna de sus arterias, que llega el momento en que no hay sangre, no hay líquido vital, y el corazón bombea sangre que no existe, se acelera a más no poder y revienta una de sus venas. Por eso mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Había un estudio de todo eso. Pero luego los clavos, luego los golpes, luego el azote. Y Cristo entregó toda su sangre hasta el punto en donde vienen a quebrarle las piernas para que ya no respire más y acelerar el proceso de su muerte, como a los dos ladrones que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, y no hay necesidad, como decía la profecía, de hacerlo, porque Cristo ya es nuestra Pascua, que ha sido sacrificada por nuestros pecados. Ahora, si preguntáramos al apóstol Pablo, ¿nos podrías explicar todo esto que el pastor Víctor nos está diciendo? ¿Podrías ampliar un poquito lo que Marcos nos dijo y lo que anunció Juan el Bautista? ¿Podrías decirnos un poquito más de lo que Juan el apóstol describió cuando vio venir y Juan el bautizador dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Miren, es categórico la manera en la que el apóstol Pablo lo dijo. Y esto es Colosenses, capítulo, bueno, no aparece ahí, pero es el capítulo 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es el capítulo 2, os dio vida juntamente con Él. En amarillo. ¿Quieren leer amarillo y rojo? Todos los que estamos aquí, todos los que están en su casa y todos los que están en Celaya. ¿Qué dice ahí? Otra vez, por favor, esas dos palabras. Una tercera vez, por favor. Todos los pecados. Esa es la de Pablo en la explicación de lo que implica que Cristo toma el pecado, lo hace a un lado, lo lleva en la cruz del Calvario, todo lo que yo siento hoy como pesar, toda esa nube de pecados, toda esa acusación válida y culpa que yo llevo, Cristo perdonó todos los pecados. ¿Cómo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Somos deudores a la humanidad. Somos deudores al matrimonio, somos deudores a la esposa, somos deudores al esposo, somos deudores a los hijos, somos deudores a la sociedad, nos debemos a nosotros mismos, pero miren, escuchen estas noticias, anulando esa deuda, saldando esa deuda, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, eso es expiar, tomándolo, levantándolo y llevándolo fuera de en medio y clavándolo en la cruz, el pago por nuestra deuda, la muerte de Jesús, porque Jesús no nos salvó por su músculo, sino por su corazón. No fueron los clavos el que lo sujetó a la cruz, sino su amor por nosotros. No fue el rencor y la venganza, sino su amor, el que hizo que cargara con la maldad de todos y cada uno de nosotros, quitándolo de en medio
y clavándola en la cruz. Ahora, estamos llegando al final y ojalá que aquí nadie se me distraiga. Podemos decir por eso, no tienes que perdonarte a ti mismo. Esta búsqueda interminable de saciedad, de perdón, de acallar mi conciencia y de que mi culpa se borre y se vaya de esta carga pesada como pípila que llevo cargando y que sé que yo hice esto, yo hice aquello. Basta un nombre, basta una canción, basta un lugar, basta una región para decir, híjole, no vamos ahí, no pasemos por ahí, no toquen esa canción, para sentir todo ese malestar que aun cuando hoy me porto bien y hoy trato de vivir mejor y no repito esos hechos del pasado, a esa nube me persigue y la gente imaginariamente, yo pienso, pueden ver mi vergüenza y yo he tratado de buscar religión, o he buscado obras, o he buscado alguna situación que me pueda de alguna manera compensar y yo compensar todo el mal que he hecho. Pero la noticia es que ya has sido perdonado en Cristo Jesús. Ya el potencial de perdonar, de pagar, de redimir, de cambiar la mentalidad de nosotros, de sentirnos liberados, de saber el perdón, que el perdón es la liberación de un esclavo y darnos cuenta que ese esclavo somos nosotros y poder vivir diferente, aunque los demás nos cueste tiempo restaurar nuestra relación con ellos, porque los seres humanos somos rencorosos y no somos tan fáciles para perdonar a los demás ni para buscar perdón. Y la gente preguntará aquí, entonces, ¿yo qué hago con mis recuerdos? ¿Qué hago, Pastor Víctor, si yo vengo a Dios, pongo mi fe, acepto que Él me perdona, que Jesús murió por mis pecados, que Él es el perdón? Porque Cristo no solamente declaró que Él tenía poder para perdonar pecados, Él dijo que Él mismo era la paga por nuestro perdón. Y ahora, ¿cómo le hago entonces para apropiarme, para aceptar? Digámoslo así, ¿qué hago con mis recuerdos? ¿Qué hago con mi historia? ¿Qué hago en este punto de partida adulto, donde estamos invitando a que la gente ponga su fe, ya no como un niño, sino como un adulto en Dios, donde entienda y entendamos y revisemos claramente estas cosas? No se trata de religión, no se trata de obras, no se trata de pagar. Si quieres dar dinero aquí a Conexión Vida, lo necesitamos para hacer el ministerio, bienvenido. Pero no se trata de dinero, no se trata de quedar bien con el líder principal y llevarle su portafolio para hacer una buena obra o cruzar una viejecita a la calle para decirme cuenta delante de la gloria. No, no se trata de eso. Ahora, cuando tú pongas tu fe en Jesús y aceptes que Él fue el pago por nuestros pecados y por tus pecados, cuando veas esos pecados y recuerdes esas circunstancias y vivas esos momentos, cuando venga un hombre, cuando haya una canción, cuando haya un lugar que te recuerde lo que hiciste, lo que hicimos, podrías pensar más bien en la gracia de Dios, en su misericordia que nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos, en su perdón, que ahora Dios en Cristo nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y ese amor que hizo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta ya tiene respuesta. ¿Qué pues puede lavar nuestros pecados? La respuesta de parte nuestra es nada, ni siquiera un credo, una religión, un sistema de creencias, una costumbre. Nada puede salvar y lavar nuestros pecados, pero estamos de acuerdo en que hay un punto de partida en el que tenemos que iniciar. Así como Dios tomó a Abraham y después estableció una relación con él saliendo por fe sin saber a dónde iba, y luego tomó a un pueblo y después de constituirlo su pueblo y bendecirlos y sacarlos de la esclavitud de Egipto, les dio unas reglas que solamente tenían que confiar en Dios. Hoy lo que Dios pide es que es exactamente lo que debe brotar en el corazón de cada uno de nosotros. Si nuestra relación con Dios como creyentes, ya habiendo participado de la fe en Cristo Jesús, se ha debilitado, si estamos comportando mal o estamos viviendo como si no tuviéramos a Cristo cerca de nosotros, en nuestro corazón, hoy es el momento de retomar una fe adulta, una fe comprometida, una fe que crea realmente en Dios y que sirva de alguna manera para que Dios, ese puente de restablecer una relación, lo utilice en una relación creciente, en una relación vital, vitalizante, que esté vigorizada por Dios. Por eso decías, y podríamos pensar, ¿estás tratando de pagar por algo? Mitigar tu pecado, compensar tu pecado por algo que Dios ya pagó. Ahí está. Estamos tratando
de pagar por el pecado, compensar por el pecado el que ya se ha pagado? ¿Cuál es el papel? El papel es aceptar lo que se ha hecho por ti. Ese es nuestro papel. Es tener un punto de partida, un punto de fe en Dios. Por lo cual yo quisiera invitar a todos los que están aquí y los que están en las transmisiones o allá en Celaya, en las instalaciones, o los que están viendo en cualquier parte, yo quisiera invitarte que si nunca has logrado tener esta cercanía y entrega a Dios que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos, lo hagas hoy. Yo quisiera invitarles a que si alguien hoy está alejado o está considerando regresar y tomar su fe, involucrarse con la iglesia y estar cerca de Dios, que tengas un punto de partida adulto. Que entendamos que nuestra fe está puesta en una persona y no en un sistema de creencias. Que nuestra fe está puesta en Dios mismo, porque Jesús es Dios en la carne. Y que además este Dios ya pagó por nuestro pecado y que ahora podemos pensar no en la culpa, sino en la gracia. No en los errores, sino en las oportunidades de Dios que hoy nos ve como amor, con amor y perdón, como si nunca hubiéramos pecado. Pero que solamente habrá que poner la fe en Jesús. Y yo quisiera dirigirlos en una oración aquí, en esta transmisión, a los que lo quisieran hacer, no como una oración mágica, no con palabras mágicas, no hay palabras mágicas, sino más bien tu fe que se encuentra con Dios y que recibe el regalo, que es precisamente lo que se hace con un regalo, se recibe o se rechaza. Así que si quisieras allí en tu corazón, en voz alta donde estés, puedes orar y pedirle a Dios esto. Padre Santo, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Y más damos gracias porque enviaste a Jesús para ser el Salvador del mundo y particularmente mi Salvador. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él pagó en la cruz del Calvario para que yo pudiera obtener el perdón de mi maldad y borrar la nube que siempre me había seguido hasta hoy de pecados. Por eso hoy pongo mi fe en Él, decido seguirle y decido entregarte mi vida. Gracias, Dios, por ese don de vida eterna, por tu misericordia, por tu perdón y por tu amor. En Jesucristo te doy gracias. Amén. Y yo quisiera invitar que si hay personas aquí creyentes, que hay que pedirle perdón a Dios, sencillamente hay que tomarle la palabra a Dios, regresar a Dios y creer que Él ya no nos culpa en Jesús de absolutamente nada. Hay que tomarle la palabra a Dios. Miren, cantemos, este es mi testimonio de salvación.